Hola, buenas, ¿qué tal? Esto es Apotegmas y yo soy Roman Alboix. Hoy os voy a hablar, o más bien voy a retomar, una idea que dejé a propósito a medias en el programa anterior, para precisamente poder hacer este programa hoy. Vamos a hablar, como pone en el título, de la visión del día y de la visión de la noche. Y vamos a ver qué diferencia tiene eso. Así que sin más, poneros cómodos y vamos a por ello. Símbolo viene del griego símbolo y hace referencia a un objeto partido por la mitad. Generalmente se refería a una moneda, una medalla y objetos similares. Y cada mitad era conservada por una persona diferente, cosa que a día de hoy pues puede que hayamos visto de manera comercial. Pero no es incorrecto. De cualquier forma, lo simbólico es lo que une y nos deja integrar algo en un todo completo que antes estuvo unido. Lo diabólico es lo que separa, significa todo lo que desintegra y digrega. De ahí, como decía en el programa anterior, que es lo que hablaba, que quería retomar, Simbalein es lo que une y Diabalein lo que separa. Estos son dos fuerzas que están en el mundo, y como lo que está arriba es como lo que está abajo, también están en nuestro interior. Una de ellas nos lleva al centro, es concéntrica y centrípeta, y la otra nos aleja del centro, excéntrica y centrífuga. Estas son las dos direcciones u orientaciones del alma, que nos lleva al cielo y la otra al suelo o al infierno, como prefiráis. Una libera y la otra embarra. Para el profano, el simbolismo es una pérdida de tiempo y un sinsentido. Sin embargo, para el iniciado es un lenguaje en sí mismo, que es el lenguaje del alma. Existen tendencias modernas entre la ciencia y la sociología que afirman que el alma está en el cerebro, cosa que no es así. El hombre no actúa solo en función de procesos electroquímicos. Así, el físico americano McDougall, en el 1907, afirmó que el alma es cuantificable y que ésta escapa en el momento de la muerte. Para llevar a cabo el experimento, tomaba a pacientes moribundos y los situaba en básculas al dar muestras de perder los primeros signos vitales. Y durante horas, hasta que morían, anotaba sus pesos. El primer paciente perdió en este tiempo 21,3 gramos, los otros 14 gramos, el siguiente 28 gramos y otros 11 gramos, es decir, variaban. Y las dos mediciones finales fueron llamadas no concluyentes por McDougall. El New York Times se hizo eco de esta noticia el 11 de marzo de 1907. El estudio fue criticado por los científicos como poco fiable y nada riguroso. Tenemos que darle la razón. Además de falto de método científico, también hay que darle la razón, ya que McDougall diría que el peso del alma es 21 gramos, que es un resultado arrojado por el primer sujeto sin repetirse más. La tendencia de los pensadores materialistas es proponer este tipo de cosas, ya que entienden que lo que existe se debe poder pesar y medir, además de poder percibirse por los sentidos de alguna manera. Esto es lo que se llama hechos positivos. Luego existe el biólogo británico Rupert Sheldrake, nacido en 1942, que dijo que durante la carrera se le inculcó que los organismos biológicos eran en realidad máquinas inanimadas, carentes de todo tipo de propósito intrínseco,
productos del azar y de la selección natural, y que toda la naturaleza no era más que un sistema mecánico inanimado. Estas son sus palabras textuales. Su charla en TED fue censurada por hablar de los 10 dogmas de la ciencia moderna. Entiende que el cerebro es un conector u observador de otras realidades, que no es un almacén de recuerdos, sino un aparato con el que observar. Así entiende que el cerebro es como un instrumento musical que emite sonidos según las manos del instrumentista. Así podemos concluir que una mirada muerta y superficial solo puede observar cosas separadas y eventos fortuitos. De esto se destila que la existencia humana no tiene propósito y está sujeta a la casualidad y a los accidentes. Por otro lado, tenemos una manera de mirar suprasensorial más allá de los sentidos y la materia, donde el alma nos muestra sus necesidades en forma de pruebas y desafíos. Por ejemplo, pensemos en el motivo por el que hemos nacido en el seno de la familia en la que estamos. Si fuéramos un conjunto de células, como afirman los abortistas, no importa nada nuestra existencia, es casual e irrelevante. Sin embargo, si entendemos que tiene un alma con toda la tradición filosófica detrás, es evidente que este conjunto de células es especial, diferente a los demás fetos, y su nacimiento está condicionado por una serie de factores que le hacen necesario en el medio en el que se ha dispuesto su desarrollo. Desde la tradición Veda y el Tao Te Ching, por decir cosas viejas, se entienden muchos de estos factores hereditarios y propios a partes iguales, muchos incluso también calculables a través del ADN hoy en día, ADN al que los nórdicos ya llamaban Orlog y consideraban dual, como todo lo que existe, y parte del concepto del árbol Yggdrasil. Cuando los griegos determinaban el origen divino de sus héroes, era una explicación de este propósito. Pero incluso a día de hoy tenemos estudios en esta materia, como los del psicólogo y genetista Robert Joseph Plowman, en su libro A DNA Blueprint for the Future. Explica la importancia del código genético en cada individuo. En sus propias palabras, y cito: los padres importan, la escuela importan y la experiencia de la vida importan, pero estos no hacen una diferencia en formar quiénes somos. El ADN es lo único que hace una diferencia substancial sistémica, contando con el 50% de la variación de los trastornos psicológicos. El resto viene de la experiencia en el medio, que no tiene efectos de larga duración. Existen más estudios similares en el que se mantiene que la influencia familiar en el ADN influye de forma directa en el individuo y en su psique, y por supuesto en su futuro. Son explicaciones científicas de aquello que nuestros ancestros escondían en mitos y leyendas. Por otro lado, John Locke diría que la posición más importante de cada uno es uno mismo. Cada uno es individual y diferente de los otros, con diferentes habilidades, características, etc. Si simplemente fuésemos un conjunto de células sensoriales que recibimos la información exactamente igual y la procesamos exactamente igual unos a otros, no importaría quién viva o muera. Sin embargo, es algo vital, algo de vital importancia, y esta importancia es relativa entre unos y otros. Es irremediable que el materialismo tienda a medir a las personas como McDougall medía las almas, y por tanto se vean en poder de decidir entre hombres mejores y peores, almas de primer y segundo grado. Si todos somos iguales y el cerebro es un gestor y almacenador de datos procesados por los sentidos, el que mejor haga esta función merece vivir. El resto, porque tienen características físicas inferiores, son innecesarios.
y su existencia discutible y sustituible. Este tema está razonado en Un mundo feliz de Aldous Huxley y en 1984 de George Orwell, y entre otras muchas obras. Desde un punto de vista contrario, también lo tenemos en las 120 jornadas de Sodoma del Marqués de Sade. Y todos los posmodernistas de alguna u otra forma hablaron de esto también. Volviendo al tema raíz, desde la filosofía iniciática se dice que el universo devuelve la mirada que le damos, es decir, que donde el profano ve lo material y la muerte, que es lo finito, el iniciado ve vida y diversidad, lo infinito. El mundo es el mismo para los dos, pero la diferencia está en cómo se le observa. Gustav Fechner, en el siglo XIX, ya hablaba de esto desde la psicología, o desde una protopsicología sería lo correcto. Él entendía que había dos formas de ver el mundo: visión de la noche y visión del día. La diferencia es que uno usa sus ojos para ver y los otros para ver y mirar. Ver y mirar son distintas cosas. Ver es usar el sentido de la vista y mirar es fijar la vista en un objeto con atención. La visión materialista del mundo nos incapacita para entender el lenguaje de los símbolos, que es el del alma, como decía. Por tanto, perdemos esa parte de mirar. Al neófito se le pide, para comenzar su iniciación, que interprete símbolos básicos, porque es inútil comenzar la iniciación sin haber cambiado la forma de percibir el mundo. Al cambiar esto, el individuo experimenta una metanoia en la que él observa el mundo y es consciente de que el mundo le observa a él de vuelta. Es dual y bidireccional. Está abierto a que su alma le enseñe, que también lo podemos entender como el encuentro y conversación con el ángel guardián, o la visión de Dios y otras muchas cosas que se expresan de forma simbólica en diferentes órdenes. Así que lo voy a dejar aquí. Me parece que queda bastante claro el tema. Y bueno, ya sabéis, dadle a compartir, comentad, que es muy importante, dadle a like si os ha gustado, o a dislike si no, porque también cuenta. Y nos vemos la semana que viene en el siguiente programa. ¡Hasta luego!